Muy buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. En el transcurso de los próximos minutos vamos a realizar una actualización sobre un tema muy interesante, tanto para gastroenterólogos pediatras como para gastroenterólogos de adultos. Vamos a hablar sobre esofagitis eosinofílica, que de hecho es una enfermedad que podemos encontrar a cualquier edad de la vida. Se describen de hecho dos picos, uno más o menos alrededor de la edad del escolar, el inicio de la adolescencia, y otro en el adulto joven, la tercera o cuarta década de la vida. De manera que toda la información que vamos a compartir es pertinente tanto para pediatría como para gastroenterología general. Cuando hablamos de esofagitis eosinofílica, estamos hablando de una enfermedad cuyo diagnóstico se basa en la realización de una endoscopia digestiva superior con toma de material para biopsia de esófago. Esta biopsia puede tomarse en el transcurso de una endoscopia realizada en un paciente clínicamente sospechoso en el cual deseamos descartar la enfermedad, o simplemente puede tomarse frente a hallazgos endoscópicos sugestivos que aparecen en el transcurso de una endoscopia realizada por cualquier otro motivo. Sea como sea, el diagnóstico definitivo lo da el patólogo cuando describe la presencia de por lo menos 15 eosinófilos por campo de alto poder o 60 eosinófilos por milímetro cuadrado. Todo esto frente al descarte de algunas causas secundarias de eosinofilia esofágica. Una vez que hemos alcanzado el diagnóstico, pues comienza entonces todo el plan de tratamiento del cual discutiremos más adelante. Epidemiológicamente estamos hablando de una enfermedad que en población pediátrica se calcula en países desarrollados tiene una prevalencia de 5.1 casos por cada 100.000 habitantes por año y que en población general la prevalencia se estima en 19.1 casos por cada 100.000 habitantes. Fíjese que se calcula que puede ser responsable hasta del 6.5% de los diagnósticos que se realizan en salas de endoscopia, independientemente de la indicación del procedimiento, y que puede estar presente hasta en el 22% de los pacientes evaluados mediante endoscopia por disfagia. Estas son cifras, por supuesto, que pertenecen a países desarrollados, países como Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Pero ¿qué sucede en Latinoamérica? El más grande estudio de prevalencia latinoamericana lo publicó nuestro grupo. Esto, por supuesto, es prevalencia en población pediátrica. Lo publicó nuestro grupo a finales del año pasado en la revista de Gastroenterología de México. Un estudio de prevalencia de esofagitis eosinofílica en pacientes pediátricos, un estudio multicéntrico con la participación de 36 centros de gastroenterología pediátrica y nutrición de América Latina, incluida Venezuela. Sobre la base de un total, de un universo de 29.253 pacientes evaluados por consulta externa durante los 3 meses que duró el estudio en esos centros que participaron en el estudio, logramos calcular una tasa de prevalencia de 3,69 casos de esofagitis eosinofílica por cada 1.000 consultas realizadas. En cuanto a la prevalencia en pacientes sometidos a endoscopia sobre la base de un total de 4.000 y tantas endoscopias realizadas durante el mismo periodo de tiempo. La prevalencia resultó ser de 26 casos de esofagitis eosinofílica por cada 1.000 procedimientos endoscópicos realizados. Estos son tasas locales, tasas, digamos, regionales. Hay países donde la prevalencia es mayor, países donde la prevalencia es menor o prácticamente nula. Y por supuesto son cifras muy diferentes a las que manejan los países del primer mundo que antes mencioné, pero allí entonces entra en juego una serie de factores protectores en nuestro medio, como el Helicobacter pylori, las características propias de nuestra microbiota, nuestra respuesta inmune frente a los diferentes antígenos, que hacen que, por supuesto, el comportamiento y las cifras de prevalencia de la enfermedad en nuestros países sean diferentes. Desde el punto de vista clínico, unos años atrás, precisamente en la revista de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, en la revista GEN, habíamos publicado este estudio sobre los síntomas más frecuentes en pacientes pediátricos con esofagitis eosinofílica en América Latina. Y fíjense, sobre la base de un aporte de 372 casos evaluados, el síntoma más importante resultó ser la disfagia, que encontramos en 70% de los pacientes. En segundo lugar, vómitos. En tercer lugar, síntomas crónicos de reflujo gastroesofágico que generalmente no responden a terapéutica convencional. En cuarto lugar, dolor abdominal. En nuestros pacientes pediátricos, la impactación alimentaria estuvo presente en el 20% de ellos, pero este es un síntoma muy frecuente en población adulta que genera el fenotipo fibroestenosante, del cual vamos a hablar posteriormente. Rechazo a la alimentación, que es muy frecuente en lactantes, en etapas precoces de la enfermedad. Dolor torácico, sangrado digestivo fueron algunos de los síntomas más frecuentemente encontrados en esta serie. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cuál es la historia natural de la enfermedad? Lo primero que hay que aclarar es que en condiciones normales no debería haber eosinófilos en la mucosa esofágica, es decir, el esófago normal en principio no contiene eosinófilos.
Algunas entidades como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en niños las alergias alimentarias, ciertas reacciones adversas a drogas pueden generar algún leve infiltrado eosinofílico esofágico. Pero en el paciente con esofagitis eosinofílica lo que ocurre es que frente a una exposición antigénica, un individuo genéticamente predispuesto genera una respuesta inflamatoria que a su vez deriva en una infiltración eosinofílica del esófago muy intensa que genera durante las primeras etapas de la enfermedad, y esto ocurre fundamentalmente en niños, un evento inflamatorio que genera todos los síntomas. Por eso es que la terapéutica en la esofagitis eosinofílica pediátrica está destinada a controlar el evento inflamatorio inmunomediado. Sin embargo, se trata de un proceso inflamatorio crónico y en la medida que pasan los años, algunos pacientes pueden derivarse a la forma adulta, que es una forma fibroestenosante. Es decir, en estos casos, la intensa actividad inflamatoria del niño es sustituida en el adulto por un evento o por el desarrollo de fibrosis, y la fibrosis entonces tiende a reducir el calibre del esófago, comienza a aparecer la disfagia persistente, comienzan a ocurrir los episodios de impactación alimentaria, y allí en donde el tratamiento entonces debe ir dirigido a resolver las estenosis mediante dilatación esofágica. De manera que son dos fenotipos, el fenotipo inflamatorio, que es frecuente en pediatría, y el fenotipo fibroestenosante, que es más frecuente en población adulta. Desde el punto de vista endoscópico, la enfermedad se puede presentar de varias maneras. Hay varios hallazgos que, aunque son muy subjetivos, no se consideran patognomónicos. Por ejemplo, edema con alteración del patrón vascular, exudado difuso, surcos longitudinales, exudado dispuesto en placas, el llamado esófago en papel crepé, que es un esófago con un exudado difuso y alteración de su motilidad, y por supuesto los anillos esofágicos, la traquealización del esófago que vemos en la forma fibroestenosante del adulto. Aunque estos son hallazgos muy subjetivos, fíjense que la sensibilidad de la endoscopia en el diagnóstico de la enfermedad no supera el 50% y el valor predictivo positivo no supera el 73%. Cuando hablamos de exudado esofágico, tenemos que considerar algunos diagnósticos diferenciales, y sobre todo en nuestro medio, esofagitis dissecans, candidiasis esofágicas, de manera que la endoscopia, aunque es muy útil en el diagnóstico, no funciona sin la biopsia para hacer diagnóstico definitivo o diagnóstico de certeza. También existen dos clasificaciones endoscópicas que se utilizan hoy en día al abordar estos pacientes, dependiendo de la distribución de las lesiones. Tenemos la esofagitis eosinofílica difusa, en donde, como su nombre lo indica, las lesiones están dispuestas de manera difusa. Esta, de acuerdo a una serie publicada recientemente, ocupa más del 60% de los casos. Luego tenemos algunas formas localizadas, en donde solo ciertas lesiones se ubican en ciertas áreas del esófago. Esta forma localizada de la enfermedad se ha descrito muy asociada o directamente asociada con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, son pacientes que responden muy bien a la terapéutica con inhibidores de la bomba de protones. Y por otro lado, la distribución en parches. También gracias a Hirano, un endoscopista japonés, contamos hoy en día con un score endoscópico para la evaluación de estos pacientes. El grupo de Irán lo que hizo fue tomar los 5 aspectos o las 5 imágenes endoscópicas más frecuentemente encontradas en estos pacientes: edema con alteración del patrón vascular, anillos, exudado esofágico, surcos verticales y presencia o no de estenosis, y estableció un sistema de grados de acuerdo a la severidad. De manera que hoy en día podemos hablar de esofagitis eosinofílica, por ejemplo, con edema grado 1, o esofagitis eosinofílica con anillos grado 2, y así sucesivamente. Sin embargo, repito, la sensibilidad y el valor predictivo son bajos o relativamente bajos, y por eso, frente a cualquier hallazgo sugestivo en el contexto o no de un paciente sintomático, lo ideal y lo que se recomienda, la recomendación oficial de todos los grupos, incluyendo el nuestro, es la toma de biopsia. El protocolo sugiere la toma de entre 4 y 6 muestras de esófago, preferiblemente 6, que se distribuirían como 3 de esófago distal y 3 muestras de esófago proximal. Con eso podemos aumentar la sensibilidad, podemos aumentar el valor predictivo y hacer diagnósticos de certeza. Ahora, una vez que el diagnóstico se ha realizado y el paciente inicia terapéutica, estos son pacientes que van a requerir, obviamente, estudios endoscópicos sucesivos para evaluar la respuesta al tratamiento, para diferenciar la enfermedad activa de enfermedad inactiva. En vista, sobre todo esto en el caso de población pediátrica, en vista de la invasividad de la endoscopia, pues se han tratado de generar métodos menos invasivos para hacer el seguimiento de estos casos. Uno de ellos es la endoscopia transnasal,
que es un procedimiento ambulatorio que se puede hacer sin sedación en el contexto de una consulta externa, el CytoSponge y los biomarcadores sérios. El CytoSponge no es más que esa capsulita que ven allí que está unida a un hilo y que un paciente pediátrico con cierta edad, un escolar, un adolescente o un adulto perfectamente puede deglutir. Al deglutir la cápsula llega a la cámara gástrica y ahí disuelve su envoltorio y libera esa esponjita que ven allí. Luego, de pasados unos minutos, a través del hilo se extrae la esponja y por un efecto de arrastre podemos allí obtener material de moco, material de exudado, material citológico, para luego ser evaluado y en este caso, por ejemplo, lograr diagnósticos o evaluación de actividad de una enfermedad como la esofagitis eosinofílica. El CytoSponge, de hecho, se está estudiando como una forma no invasiva de hacer seguimiento a largo plazo de pacientes con patologías no solo como esofagitis eosinofílica, sino también pacientes con esófago de Barrett. Y va los resultados comparando la utilidad de las muestras que se obtienen por CytoSponge con la utilidad de las muestras que se obtienen por endoscopia convencional son bastante alentadores. Ahora, lo próximo y lo que podría ocurrir en el futuro es que obtengamos biomarcadores séricos que permitan la evaluación de la actividad de la enfermedad en pacientes pediátricos y en pacientes adultos. Algunas moléculas están en estudio, el valor absoluto de eosinófilos, la proteína catiónica eosinofílica, la neurotoxina derivada de eosinófilos y algunas interleuquinas como la eutaxina 3 y la interleuquina 5 son los candidatos a convertirse en un futuro en marcadores séricos que permitan, por ejemplo, hacer seguimiento, evaluar respuesta del tratamiento al tratamiento de la enfermedad, diferenciar entre una forma activa o inactiva, etcétera. De manera que estos son formas en donde a futuro podría hacerse el seguimiento a largo plazo de estos pacientes. Ahora bien, de acuerdo a este algoritmo, una vez que tenemos nuestro paciente clínicamente sospechoso, bien sea con disfagia, impactación alimentaria, con síntomas crónicos de reflujo gastroesofágico, este paciente va a sala de endoscopia, hacemos el protocolo de biopsia y el patólogo nos confirma la presencia de por lo menos 15 eosinófilos por campo de alto poder. Podemos estar en ese caso en presencia de un paciente con esofagitis eosinofílica. Y por supuesto, entonces luego vienen las alternativas terapéuticas y se describen tres alternativas terapéuticas que podemos utilizar de manera aislada o de manera combinada. Una, los inhibidores de la bomba de protones. Dos, la dieta. Y luego los esteroides tópicos, es decir, los mismos esteroides que se utilizan en el tratamiento del asma, pero en este caso suministrados por vía de glutón. Vamos a hablar primero de la respuesta a IBP, que es muy interesante y ha sido bien estudiada en estos pacientes. Estos son estudios pediátricos, pero existe también un buen número de estudios realizados en población adulta que demuestran que los pacientes con esofagitis eosinofílica tienen una buena capacidad de respuesta a los inhibidores de la bomba de protones. Esa respuesta se calcula, está más o menos alrededor del 50% de los casos. Es decir, 50% de los casos de esofagitis eosinofílica pueden responder a una buena terapéutica como IBP. Sin embargo, aquí hay que hacer una salvedad. Se trata de utilizar IDPs como moléculas y como drogas antiinflamatorias, a dosis antiinflamatorias. Ya está demostrado el hecho de que los IDPs tienen a ciertas dosis un efecto antiinflamatorio que va mucho más allá de su efecto antisecretorio. Y cuando hablamos de dosis antiinflamatorias de IDP, estamos hablando de una dosis que podría ser el doble de la dosis que utilizamos para el manejo, por ejemplo, de casos convencionales de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero más allá de la respuesta al IBP, existen otras alternativas como son la dieta y el uso de esteroides, específicamente budesonida y fluticasona. La prescripción de estas drogas depende mucho del endotipo y esta es una clasificación que utilizamos mucho a la hora de la práctica para decidir el tratamiento. Tenemos, por ejemplo, el endotipo 1. El endotipo 1 es lo que llamamos la esofagitis eosinofílica leve. Fíjense que es un paciente que casi no tiene hallazgo endoscópico macroscópicamente evidente, tiene un esófago que luce bastante sano a pesar de que está muy sintomático. Esto ocurre más o menos en el 25% de los casos, por ejemplo, pacientes con disfagia intensa, disfagia persistente, que tienen esófagos aparentemente normales, pero cuando se biopsian, pues ahí existe el reporte y el diagnóstico de una esofagitis eosinofílica. Estos son pacientes que responden bastante bien a los esteroides deglutidos, a la terapéutica con esteroides tópicos. Fíjense que no hay una edad predominante de aparición de este endotipo, puede presentarse tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos, y existe en estos pacientes un estatus atópico bien conocido, lo cual también permite manejar muchos casos a través de la dieta, a través de la restricción de ciertos antígenos alimentarios o ciertos alimentos frente a los cuales el paciente pueda ser inmunosensible.
Luego tenemos el endotipo 2, que es un endotipo netamente inflamatorio, con mucho hallazgo endoscópico, con mucha fiabilidad. Es un endotipo típico del paciente pediátrico que tiene una mala respuesta al esteroide, por eso que estos pacientes nuestros necesitan terapéuticas con altas dosis de esteroides, bien sea budesonida o fluticasona, y por largos periodos de tiempo. Y aunque no hay una clara asociación con atopia, en estos pacientes muchas veces como terapia coadyuvante utilizamos la dieta. Y por último, el endotipo 3, que sería el endotipo de la enfermedad severa avanzada de adultos, donde ya lo que hay es una fibroestenosis, y donde el paciente lo que requiere son dilataciones endoscópicas seriadas, bien sea a demanda en caso de aparición de disfagia o bien sea en el transcurso del tratamiento farmacológico. Cuando hablamos de dieta para pacientes con un estatus atópico conocido, para pacientes con sospecha de alergia alimentaria, existen tres protocolos de dieta. La dieta elemental, que piense que ofrece una remisión histológica de casi el 90%. La dieta de restricción de 6 alimentos, la dieta empírica de restricción de 6 alimentos, que es lo que más utilizamos en la práctica clínica. Cuando hablamos de la restricción empírica de 6 alimentos, nos referimos a proteína de leche de vaca, huevo, trigo, soya, pescado y frutos del mar, maní y frutos secos. Uno de los problemas de esta dieta, sobre todo en nuestros pacientes adolescentes, es la adherencia, y por eso se han diseñado protocolos más conservadores donde se eliminan 4 alimentos, inclusive 2 alimentos, como podría ser proteína de leche, vaca y trigo, con una respuesta que puede estar alrededor del 40% de los pacientes. Y por último, las dietas ya dirigidas en función de los resultados de los test de alergia. Para esto, los pacientes deben ser referidos a servicios de inmunología para practicar el prick test o las pruebas de alergia correspondientes, y luego, en base a los resultados, diseñar dietas ya personalizadas. Sin embargo, fíjense que esta estrategia es efectiva en menos del 30% de los casos. Cuando hablamos de las drogas, ya hablamos de los IVP, como a dosis antiinflamatorias, que son efectivos en la inducción de la remisión, pero entonces también están los esteroides. Estamos hablando específicamente entonces de budesonida y fluticasona. Con budesonida se han diseñado una presentación viscosa que comprende la mezcla casi artesanal de los pequeños sachets de budesonida para nebulización con sucralosa a dosis estándar y dosis ya bien definidas. La idea de la administración del esteroide es modificar de alguna forma la forma de administración para garantizar un tiempo de contacto prolongado entre el medicamento y la mucosa esofágica. Se trata básicamente de un tratamiento tópico. Se trata de que el paciente degluta la droga, el medicamento que viene dispuesto para pacientes asmáticos y para vía inhalatoria, que degluta esa presentación y que de alguna forma prolongar el contacto entre el medicamento y la mucosa esofágica. Por eso, en el caso de la budesonida viscosa, precisamente la adición de la sucralosa lo que garantiza es que la droga adquiera una viscosidad suficiente como para que se prolongue ese tiempo de contacto y se genere ese efecto antiinflamatorio tópico. Hoy por hoy, en pacientes donde la prevalencia de la enfermedad es muy alta, ya están saliendo al mercado presentaciones de budesonida específicamente diseñadas para pacientes con esofagititis eosinofílica, que vienen en pequeños sachets que el paciente puede simplemente diluir un poco de agua, deglutir, permanecer en posición de decúbito durante por lo menos media hora para garantizar un tiempo de contacto suficiente y el efecto antiinflamatorio deseado. Por último, está la dilatación en los pacientes adultos que generan, como les dije, estenosis o fibroestenosis por evolución a largo plazo del proceso inflamatorio crónico. Esta estrategia de dilatación endoscópica genera una mejoría clínica de los pacientes sintomáticos del 75%. Siempre debiera acompañar un tratamiento farmacológico a expensas de esteroides tópicos, como lo que acabamos de mencionar, y puede realizarse de manera inmediata en pacientes que acuden a la emergencia con impactación alimentaria o procedimientos a demanda en pacientes que intermitentemente hacen disfagia. Siendo esto una enfermedad crónica, es una enfermedad crónica que evoluciona entre periodos de remisión sintomática y periodos de exacerbación clínica. Entonces, tal vez en uno de esos periodos de exacerbación clínica durante los cuales surge la disfagia como un problema importante, es en esos momentos en donde a demanda el paciente es ya conocido portador de la enfermedad, debe ser sometido a una dilatación esofágica para, obviamente, mejorar su sintomatología. Hoy por hoy, debido a que el éxito terapéutico de todas estas estrategias no es realmente muy satisfactorio, se están tratando de diseñar estrategias dirigidas específicamente en contra de las citoquinas involucradas en el proceso inflamatorio del paciente con esofagititis eosinofílica. Esto es una estrategia terapéutica muy parecida a la que implementamos hoy en día con los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Estamos hablando del uso de agentes biológicos específicos en pacientes con esofagititis eosinofílica.
Esas citoquinas que están siendo, digamos, target de estas nuevas estrategias terapéuticas son la interleuquina 4, la interleuquina 15 y la interleuquina 4. La interleuquina 5, perdón, la interleuquina 13 y la interleuquina 4. Para cada una de estas interleuquinas existen ya moléculas que han demostrado efecto antagonista. Por ejemplo, el mepolizumab y el regizumab son dos anticuerpos monoclonales que tienen efecto ya demostrado anti-interleuquina 5 y que han sido aprobados, de hecho, por la FDA para el uso en pacientes con esofagititis eosinofílica. Está otro, el dupilumab, que tiene efectos anti-interleuquina 13 y anti-interleuquina 4. Y así sucesivamente están surgiendo otras moléculas que podrían representar una alternativa, sobre todo para pacientes con formas crónicas refractarias de la enfermedad. Por último, hay una gran controversia una vez que se logra la remisión sintomática, endoscópica y sintomática, endoscópica e histológica de quiénes son los pacientes que van a necesitar terapia de mantenimiento. Y hay dos escuelas, por ejemplo, la Clínica Mayo, todos los protocolos de tratamiento de un paciente con esofagititis eosinofílica se inician con una terapéutica de inducción a base de esteroides, bien sea budesonida o fluticasona. Esa terapia de inducción generalmente debe durar mínimo 8 semanas. Al cabo de 8 semanas se realiza una endoscopia de control para evaluar si el paciente ha alcanzado remisión clínica, remisión endoscópica y remisión histológica. Y de acuerdo a la Clínica Mayo, irían, una vez que se alcanza esa triple remisión, a terapéutica de mantenimiento solo aquellos pacientes que demuestran una enfermedad de larga evolución, que ya tienen reducción de calibre demostrada del esófago por fibroestenosis, que han hecho disfagia crónica, recurrente, refractaria. Son esos los pacientes que una vez alcanzada la remisión no deberíamos dejar su tratamiento y que deberían ir a terapéutica de mantenimiento con controles semestrales o anuales de carácter endoscópico e histológico. Por otro lado, está el protocolo de un grupo suizo que igualmente comienza el tratamiento con una fase de inducción y que una vez que se logra durante la fase de inducción, la remisión clínica, la remisión endoscópica y la remisión histológica, sugiere que dada la historia natural de la enfermedad, todos los pacientes, independientemente de sus características, deberían ir a una terapéutica de mantenimiento con algún esteroide, preferiblemente budesonida, a una dosis que podría ser una mínima fracción de 0.5 o 0.525 miligramos 2 veces al día durante un tiempo indefinido. Durante ese tiempo indefinido de terapéutica de mantenimiento, el paciente se vigila y se evalúa anualmente con endoscopias de control para vigilar que se mantenga no solo la remisión clínica, sino también la remisión endoscópica y la remisión histológica. Y solo una vez que se ha demostrado a lo largo del tiempo que el paciente ha alcanzado lo que se llama una remisión profunda, el concepto de remisión profunda implica que hay ausencia de síntomas, ausencia de lesiones a nivel endoscópico y que el contagio de eosinófilos se ha ubicado por debajo de los 5 eosinófilos por campo de alto poder. Bajo esos criterios podemos hablar de una remisión profunda y es en esos casos cuando entonces puede suspenderse el tratamiento de mantenimiento y los pacientes pueden ya simplemente vigilarse de manera activa. Como verán, dada el riesgo de desarrollo de fibroestenosis a largo plazo, el comportamiento de la enfermedad, etcétera, etcétera, la mayor parte de las escuelas hoy en día y la mayor parte de los consensos orientan o sugieren terapéuticas de mantenimiento a largo plazo y de carácter indefinido. Yo, por mi parte, en nombre de la sociedad que represento, la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, los invito a estar pendientes de nuestras redes sociales, sobre todo a nuestros colegas gastroenterólogos pediatras que forman parte de nuestra sociedad, y les doy a ustedes muchísimas gracias por su atención. Muy buenos días.